Y pues vamos a la palabra, ¿les parece? Directamente a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 16. Hemos ido avanzando poco a poco viendo los salmos. Hoy estaremos viendo dos capítulos, el capítulo 16 y el capítulo 17. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Hay momentos en nuestra vida que pasamos por situaciones que nos lastiman, nos dañan, nos hieren. Hay situaciones que afectan nuestra vida y que pareciera que no podemos salir adelante. Son situaciones muy difíciles en el cual a veces decimos lo último que nos queda, y no debe ser lo último sino lo primero, es confiar en Dios. Y creo que lo que Dios quiere enseñarnos precisamente es eso, la importancia de poder confiar y descansar en Dios en la situación que estamos enfrentando o que estamos pasando. El día de hoy veremos dos salmos donde David va a expresar esa confianza que debe de haber completamente en Dios y que nos ayudará a nosotros a poder entender que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, no hay nada mejor como poder descansar y confiar completamente en nuestro Dios. ¿Les parece bien si oramos y después vemos lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque nos permites en todo momento poder buscar de tu presencia, poder venir a estudiar, a inquirir, a entender que tienes un plan y un propósito para nosotros, Dios. Quita toda distracción que pueda haber y permite tener un corazón dispuesto y abierto para recibir tu palabra, tu mensaje a nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 16, dice ahí en su Biblia, antes del versículo 1, dice una herencia escogida. Y abajo, en algunas Biblias, o abajo en la mayoría, dice Mictam de David. Esta palabra Mictam se refiere a, o significa comúnmente como algo dorado o como algo que está en oro o cubierto en oro. Esta palabra Mictam, lo vemos no solamente en el capítulo 16, sino esta misma frase o estilo lo vemos reflejado en el Salmo 56, 57, 58, 59 y 60. En estos se usa este título para mencionar cada uno de los salmos. Y se considera que tiene este título porque estos salmos están escritos en un tiempo, dice ahí, de peligro, ¿sí? Un tiempo peligro. Es como si se tratara de un salmo secreto que se llega a pronunciar en muy baja, a voz muy baja, como cubriendo o silencioso por el tiempo de crisis. Y se convierte en un canto maravilloso que relata cómo David encontró en el secreto el contentamiento y la gran alegría en momentos difíciles. Y creo que nos ayuda porque muchas veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles, momentos que han lastimado nuestra vida, que vemos que Dios está tratando nuestro corazón y de repente no sabemos qué hablar ni qué decir. Y el Salmo 16 nos va a ayudar a entender cómo David encuentra en Dios un gozo y una alegría en medio de esa prueba o esa dificultad en la cual él está viviendo. Dice el versículo 1 y versículo 2, dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Empieza David hablándonos acerca de este canto o en esta oración, la importancia de buscar la guianza y la dirección completamente de Dios. David está mostrando al inicio de este canto, de este salmo, cómo él está poniendo su confianza completamente en Dios. Y la pregunta sería,
¿cuántos de ustedes les es fácil confiar en Dios? ¿Sí o no? Se oye una respuesta muy fácil, una pregunta muy fácil para responder amén. Pero muchas veces el confiar en Dios no es tan fácil. Cuando estamos bien, es fácil decir amén, yo puedo confiar en Dios. Pero cuando estoy en la prueba, en el momento de la situación más difícil, el confiar en Dios de repente no es tan fácil. Y David nos quiere enseñar a través de este canto cómo puede ser una persona que confía en Dios, una persona que puede descansar completamente en Dios. Y vamos a ver en este salmo 5 características de alguien que puede poner o pone su confianza completamente en Dios. Dice el versículo 2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Lo primero que hace David al estar confiando en Dios es decir a sí mismo, a su persona, que Jehová es mi Señor. El primer punto para una característica de alguien que confía en Dios es alguien que puede someter a Cristo su vida, o puede poner a Cristo como el Señor de su vida. Y es que lo hemos dicho muchas veces, el decir que Dios es Señor es fácil. La mayoría de nosotros le decimos a Jesús Señor, pero la palabra Señor significa dueño, significa amo, significa el que gobierna, el que dirige. Cuando alguien le llega a decir a Dios Señor, se está poniendo como una persona que es esclavo y debajo del dueño, que simplemente obedece. Una persona que confía en Dios tiene que entender que Dios es el que gobierna, controla y dirige su vida por completo. Y lo que está haciendo David es precisamente eso. Yo he aprendido, o yo quiero confiar en ti, he aprendido a confiar en ti. Y lo primero que David hace precisamente es eso: entender y decir que Dios es el Señor de su vida. Tanto así que en el mismo versículo 2 dice: y no hay para mí bien fuera de ti. David ha aprendido completamente que si alguien puede hacerle bien a su vida, ¿es quién? Dios. Y fuera de Dios no hay nada que pueda hacer bien a su vida. Recuerden que la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final son caminos de muerte, de destrucción, de perdición, de problema, de dolor, de conflictos. Y David ha entendido que en ese momento de prueba, en ese momento difícil, David está confiando completamente en él. Y si él quiere un bien, solamente en Dios lo puede encontrar. Entonces, alguien que quiere aprender a poner su confianza en Dios, lo primero que tiene que entender es que Dios tiene que ser el Señor de su vida, el que gobierna, el que dirige, y nosotros, o el que está aprendiendo, entender que simplemente estamos para hacer lo que Él esté diciendo o lo que Él quiera. Segunda característica de alguien que confía en Dios está en el versículo 3 y versículo 4. Dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. La segunda característica de alguien que confía en Dios es que tiene una comunión con los santos. ¿Sí? Porque dice ahí en el versículo 3: para los santos que están en la tierra, estos son los hijos de Dios. Para los íntegros, estos son los que están con Dios, es toda mi complacencia. Y aquí David está diciendo: yo me complazco con tu pueblo. Hay un gozo y una alegría en mí con aquellos que son santos y que aquellos que son íntegros.
Y lo que está haciendo David es estar mencionando que él ha encontrado fortaleza, consuelo y ayuda en quienes, en aquellos que son santos y aquellos que son íntegros. En otras palabras, uno debe de tener cuidado con quién se está juntando. Uno tiene que tener cuidado quién es su amigo, porque muchas veces tenemos amigos que no son cristianos. No quiere decir que no puedan ser nuestros amigos, pero podemos entender que sus consejos nunca serán lo mejor para nosotros, porque simplemente ellos no conocen a Dios. Y tengo que entender que Dios nos ha rodeado en una familia, en una hermandad, porque es Dios que se mueve a través de cada uno de nosotros. A mí me gusta que David está entendiendo y diciendo: estoy en un problema, en una dificultad, estoy descansando y confiando en Dios porque es mi Señor, pero no soy el único, sino que todos los íntegros, los santos, estamos en este mismo proceso y estamos dependiendo y confiando en Dios. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando estás en una prueba, muchas veces lo que hacemos es aislarnos. Incluso dejamos de venir a la iglesia. Oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, es que tengo problemas. Es cuando más deberías de estar aquí. Es cuando más deberías de estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia Dios ha puesto hermanos, amigos, familia que pueden ser de bendición para ti. Y es una bendición tener una familia, ¿o no? Sí. Aunque a veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces son difíciles, pero es una bendición. Mira, no batalles, voltea a tu lado derecho y ve quién te tocó. Ahora a tu lado izquierdo. Todos voltean al mismo tiempo y más ven puras cabezas, ¿verdad? A mí me llama la atención que a veces están bien serios y nomás voltean a ver a su hermano y se ríen. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tienes que aprender y entender que Dios nos ha unido en esta familia, en esta iglesia, como una familia. Y tienes que aprender a complacerte, a deleitarte, a gozarte en el lugar donde Dios te está poniendo, donde Dios te está trayendo para que tú puedas ser bendecido y también ser de bendición. Porque no solamente veíamos el martes, ¿no?, que Dios te mete pruebas para que tú puedas ser consolado por Él, pero no solamente eso, sino también para que puedas ser de consolación. ¿A quiénes? A los demás, a tus hermanos, a la gente de la iglesia. Y hoy estamos reunidos, estamos juntos y tenemos que ayudarnos y ver y abrazarnos y cuidarnos. ¿Por qué? Porque alguien que confía en Dios sabe que en su iglesia, en su cuerpo, en su familia, nosotros podemos ser fortalecidos en ese momento difícil. A mí me gusta escuchar cuando de repente, por ejemplo, están las hermanas en la oración, que están a las 5 de la mañana, ¿verdad? Comercial, por si alguien quiere estar añadiéndose a este grupo de oración. Hay un grupo de mujeres, hermanas, a las 5 de la mañana orando. Si alguien quiere formar parte, está nuestra hermana Marisela. Los hombres a las 4 de la mañana estamos durmiendo, porque la Biblia me dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Cada quien tiene su rol. Pero a lo que voy es que me gusta escuchar que están orando por necesidades, orando unas por otras, y cómo puede ser de mucha bendición el saber a alguien que está ayudándote y apoyando en el momento difícil que estás pasando. Por eso es importante que estemos juntos. Y David está confiando completamente en Dios. Y Dios ha escogido la iglesia para bendecirte en medio de la prueba. Tercera característica. Vamos a ver la tercera característica que David ve del versículo 5 y versículo 6. La tercera característica es que David dependía de la soberanía divina. David está dependiendo de esa soberanía divina. Versículo 5 y 6. Dice David: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad
que me ha tocado. Interesante estos dos versículos. Quizás de repente es fácil poder entender cuando dice ahí, en Jehová es la porción de mi herencia. Algunos comentaristas dicen que David, al ser el menor, pues no le tocaba una herencia quizás de su padre o una gran cantidad de herencia que le pueda dar. Pero David está entendiendo que lo que mejor que le puede pasar a él es que Jehová es esa herencia, esa porción. Y creo que nosotros deberíamos de entender precisamente lo mismo. Lo mejor que nos puede o nos pudo haber pasado a nosotros es conocer a Dios, que sea nuestro Padre, y ser partícipe de la herencia que Él tiene para nosotros. Es más, simplemente Dios es la misma herencia que nosotros entendemos. Y dice David, Jehová es esa porción de mi herencia y de mi copa. Lo que me llama la atención es que dice, tú sustentas mi suerte. Y aquí alguien pudiera pensar, ¿cómo que la suerte? Pues no, que la suerte es mala. Bueno, la Biblia me habla que de Jehová es la suerte. Y es que en aquel tiempo una manera en que podían estarse dirigiendo en relación a la voluntad de Dios tenía que ver con esa suerte. ¿Sí? El día de hoy sería como aventar una moneda y decir, a ver Dios, si quieres que vaya, caiga pico, y si no, que caiga mona. Y de esa manera se podían dirigir en aquel tiempo. Hoy no podemos dirigirnos de esa manera, porque hoy tenemos la palabra, hoy tenemos el Espíritu Santo, y nosotros nos guiamos completamente con un Dios que habla, está vivo, y a través de su palabra nos dirige en todo momento. Pero donde dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pareciera que David está diciendo esto: toda mi vida está en las manos de Dios, y Dios tiene el control de todo. Aún las tribulaciones o las pruebas que me están pasando. No podemos perder el inicio del capítulo, donde David está diciendo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el que estás gobernando, estás dirigiendo mi vida, eres el Señor, tú eres la comunión, me has llevado a una comunión. Y está entendiendo que Dios es soberano y que Dios está permitiendo las cosas que sucedan. Cuando Él está diciendo precisamente, tú sustentas mi suerte, es que tú sabes lo que a mí me debe de tocar. Y esto es interesante y muy importante para nosotros, porque David sabe que aún la prueba, la dificultad que está pasando, es porque Dios lo está permitiendo. En este tiempo puede ser que está teniendo la persecución de Saúl. Saúl lo quiere matar. No sabemos en qué tiempo se escribió, pero él sufrió la persecución de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido como rey y Saúl no quería, y quería acabar con él. Entonces David pudo estar diciendo, yo estoy pasando esta prueba no porque yo quise, ni por mis decisiones, sino porque tú así lo has querido. Y cuando alguien entiende que Dios hace las cosas a su manera porque Él manda, debería de estar confiado aún en medio de esa prueba. Entonces es importantísimo. A mí me gusta mucho cuando yo leí este versículo, porque tengo que aprender y entender, si Dios es mi Señor y yo soy simplemente su esclavo, si Él es el dueño de mi vida y Él manda, a Él le ha placido meterme en esta prueba. A Él le ha placido meterme en esta tribulación. A Dios es mi herencia, Dios es mi porción, y Él sustenta lo que ha de tocar a mi vida. Incluso al final dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me hace entender que aún David está diciendo, si esto es lo que Dios tiene preparado para mí, aún eso es hermoso. Y eso es increíble, porque no nos es fácil quizás de repente aceptar cuando Dios nos está pasando por una prueba, una dificultad, una situación en nuestra vida. Pero alguien que confía en Dios, alguien que Dios sabe que Dios es su Señor, sabe que aún en eso Dios está mostrando su poder, su gracia y su misericordia. La Biblia me enseña que los que aman a Dios, todas las cosas
les van a ayudar para bien. Eso está en Romanos 8:28. Y creo que es lo que David está entendiendo. La prueba que estás pasando o la prueba que vas a pasar no quiere decir que Dios no tiene sus ojos en ti, no quiere decir que Dios no te ama, no quiere decir que Dios no te cuida, sino tienes que entender que Dios tiene algo grandioso para ti en medio de esa prueba. Aunque a veces no es tan fácil decir amén. Y vuelvo a decir, a nadie le gustaría. Yo creo que nadie terminando la reunión diría: Dios, esta mañana quiero pedirte que tú me metas a pruebas. Quizás todos diríamos: y líbranos, Dios, de la prueba, ¿no? Pero si Dios decide meterte, te tocó, vamos a decir, ¿a quién le va a tocar por suerte tener la prueba y te tocó a ti? Tienes que decir: Jehová es mi herencia, Jehová es mi copa y Jehová sustenta aún mi suerte. Si fuera rifa de la posada del trabajo, todos decíamos: ojalá salga mi nombre, ¿verdad? Pero si fuera rifa para tribulación o prueba, diríamos: Señor, olvídate de mí. Aquí no quiero que me toques. Pero es importante que yo pueda confiar completamente en Él. Cuarta característica de alguien que confía en Dios. Versículo 7 y versículo 8. Es que el que confía en Dios pone atención al consejo de Dios. Versículo 7 dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo que hace el salmista al estar haciendo este cántico y al saber que Dios tiene el control, al saber que la porción y la suerte está en Jehová, lo que hace es bendecir a Dios aún en medio de esa prueba. Y eso no es fácil, pero Él lo está haciendo y nos dice algo. ¿Por qué puede bendecir a Jehová? Porque en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, Jehová aún está dando su consejo. Aún dice ahí: en las noches me enseña mi conciencia. Y creo que este versículo lo único que me está hablando es de esa intimidad que David está teniendo con Dios en medio de la prueba. Porque es David buscando la voluntad de Dios en todo momento. Y creo que aquí lo podemos aplicar completamente el día de hoy a nuestro devocional. Igual, cuando pasamos por momentos difíciles, a veces dejamos de venir a la iglesia, o a veces dejamos de estar leyendo la Biblia y orando, y es cuando más lo ocupamos. David está diciendo: yo estoy buscando a Dios, que Él está dirigiendo mi vida, Él está aconsejando mi caminar. Estoy escuchando la voz de Dios, no la voz de una persona. Porque en la prueba, en la dificultad, es muy fácil buscar a alguien, incluso al pastor, para que me dé un consejo. ¿Y es malo? No, no es malo, es bueno. Pero el mejor consejo que podemos recibir, ¿de quién es? ¿Y cómo encontramos ese consejo? A través de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra, estudiar la palabra y entenderla. La Biblia me dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil. Esto quiere decir que sí sirve. Esto quiere decir que es útil, que Dios la usa. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir justicia. Eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Hay gente que llega a decir: yo sé lo que me vas a decir, que lea la palabra. Claro, el mejor consejo que uno puede recibir viene de Dios, y ese consejo está en su palabra.
No hay otra manera de poder encontrar esa respuesta que nosotros necesitamos, porque su palabra es útil, me dice, y me va a enseñar, me va a redarguir en qué estoy mal, me va a corregir y me va a poner de la manera en que debo de caminar para instruirme, porque me enseña cómo ser justo delante de Dios. Dice el verso 17, a fin, tiene un propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí significa maduro, y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es la que puede darte ese consejo que tú necesitas. Ahora me hace entender, regresando al Salmo, en el versículo 7, que dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Y creo que está hablando de mi interior. Cuando uno lee la palabra y hace su devocional y ves lo que Dios te habla diario, vas a poder ser dirigido y guiado completamente en Dios. Hay mucha gente de aquí, no me deja mentir, que en momentos difíciles de prueba y dificultad, lo que les ha ayudado a salir adelante no es ni la iglesia, no es ni el pastor, sino es la misma palabra. Porque ustedes no pueden poner su confianza en un hombre, aunque sea el pastor y el líder. Ustedes su confianza no la pueden poner en un amigo, aunque sea un buen cristiano o un buen líder. Su confianza tiene que estar, como dijo David al principio, ¿en quién? En Dios. Y Dios habla. Y si estás esperando que Dios hable audiblemente, yo no sé si lo vaya a hacer. Lo puede hacer, pero es bien complicado. Porque la manera más segura en la cual Él nos ha enseñado su palabra, ¿cuál es? Es esta. Aquí no hay equivocación. Aquí no hay fallas. Cuando tú lees la palabra y entiendes lo que Dios está diciendo, ahí no hay manera de equivocarte. Y es increíble cómo Dios, cuando estás pidiéndole o preguntándole algo, la Biblia se abre y te habla directamente. Y cómo la Biblia es tan clara y tan específica. Cualquiera de nosotros la puede leer y Dios le habla. Cualquiera puede abrir en cualquier parte y Dios es tan específico que nos habla directamente para enseñarte. Por eso dice en el versículo 8, dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es David poniendo su confianza ¿en quién? En Dios. En Él está poniendo su confianza. En Él está descansando completamente. Incluso dice: porque está a mi diestra. Y eso me habla que está Dios cercano. Tenemos que entender que Dios siempre está con nosotros. A veces se siente que no está. A veces pareciera que no responde. Pero ¿dónde está Dios? David decía: a mi diestra. Ahora Dios, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Porque ahora somos templo del Espíritu Santo y es Dios habitando en nuestra vida. No puedes decir Dios me ha dejado. No puedes decir como que Dios está lejos de mí. No. Tienes que entender que Dios ahí está y Él quiere ayudarte y quiere sacarte de cualquier situación. Por eso dice ahí: no seré conmovido. Y la quinta característica de alguien que pone su confianza en Dios es aquel que pone su esperanza en Dios. David sabe que la esperanza que él tiene completamente está en Dios. Del versículo 9 hasta el final viene así. Dice el versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y esto es bien difícil. Cuando estás en un problema, a veces no sabes, no puedes detener de pensar. A veces no puedes ni dormir. A veces te está dando vueltas el problema y no puedes, ni ganas te dan de comer. A veces no puedes descansar. Estás completamente mal. Pero David nos está enseñando que aquel que confía en Dios, aquel
que Dios es su Señor y que sabe que Dios tiene cuidado y aún en medio de esa prueba es una bendición, y que Dios es el que lo aconseja y que Dios es el que lo guía y que Dios es el que lo está dirigiendo, entonces David puede entender que en medio de esa prueba su corazón se puede alegrar. Incluso dice ahí: y se gozó mi alma y mi carne también reposará confiadamente. Alguien que pone su confianza en Dios, Dios puede cambiar esa tristeza en gozo, esa tribulación en quizás en alegría, aunque la gente ni tú lo puedas entender. La Biblia me dice que sean llevadas a Dios nuestras peticiones con clamor y todo, y el Dios cambiará y nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces puedo aprender algo. El confiar en Dios me lleva a aprender a tener gozo y alegría en medio de la prueba. Y eso es lo difícil. Bueno, en nuestras fuerzas es imposible. Pero cuando tú entiendes que estás en las manos de Dios y Dios lo está haciendo con un propósito, puedes bendecir y puedes glorificar a Dios. Dice ahí: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. O sea, Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios tiene cuidado en todo momento. Versículo 11 dice: me mostrará las sendas de la vida. En tu presencia, lo decimos todos, ¿qué hay? Plenitud de gozo, un gozo completo. En su presencia, delicia a tu diestra para siempre. Y eso es lo que Dios puede darnos a nosotros. Lo hemos dicho muchas veces. Hay una prueba, una dificultad, y tú vas a orar a Dios, vas a buscar a Dios, y puedo asegurarte que no siempre Dios va a cambiar la situación. Cuando David oraba, no cambió la situación de un día para otro. Dios no cambió el corazón de Saúl. Dios no cambió la situación. Pero lo que sí cambió fue el corazón de David. La prueba quizás no va a cambiar, pero tu corazón tiene que cambiar porque Dios está contigo. Y tienes que entender que no hay otro lugar donde pueda haber paz y bendición y gozo si no es en su presencia. El meterte, el buscarte, en adorarle, el estar en su presencia completamente es lo que va a traer esa tranquilidad, esa paz. Por eso David llegó a decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, aunque sabía que todos querían matarlo. ¿Cuál es quizás el temor que más podríamos tener todos nosotros? Quizás el temor más grande que todos podemos tener es a morir. ¿No es cierto? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cómo vas a morir? No sabemos. Pero cuando yo entiendo que mi vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Y que la vida y la muerte, ¿quién la da y quién la quita? Dios. Entonces, el día que vayamos a morir es porque es la voluntad de Dios. ¿Y hago una pregunta? ¿Me debo de preocupar? No debería de preocuparme, porque yo tengo que aprender como David que solamente el bien está en Dios. La Biblia me dice que sus pensamientos son de bien y nunca son de mal. Él lo que hace siempre es para nuestro bien, aunque a veces no lo entendemos. ¿Por qué me dices, Dios, que esta enfermedad es para mi bien? Porque va a ser algo en medio de ella. ¿Por qué la pérdida de un ser querido puede ser algo para mí? Porque va a ser algo en medio de todo eso. ¿Por qué el dolor, la situación me está afectando y dicen que es lo mejor? Porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y cuando uno entiende eso, puede entender que entonces en su presencia hay plenitud de gozo. Capítulo 17. Dice ahí en el capítulo 17: plegaria pidiendo protección contra los opresores. Ahora es David
No sabemos en qué punto de la historia está esto, los historiadores no saben, pero pareciera que David está en un punto que no hay solución, no hay salida y está a punto, quizás él piensa que está a punto de morir, que están a punto de acabar con él, ¿sí? Y entonces dice ahí oración de David. Y tengo que decir, qué importante es que nosotros podamos entender que debemos de ser una iglesia llena de personas que pasen tiempo en oración. En lo que más flaqueamos de repente es en orar. A veces no oramos. Y tengo que entender que la oración es necesaria para mí, no por Dios. Mi oración tiene que ser diaria. Y lo que va a hacer David en el capítulo 17 es hacer 3 peticiones. Del versículo 1 al versículo 5, David va a pedir por vindicación. Esa va a ser la petición que él va a estar pidiendo. Del versículo 6 al versículo 12, David va a pedir protección. Es la segunda petición. Y del versículo 13 hasta el 15, David va a pedir que Dios se levante. Pero veamos la importancia de orar en medio de la prueba. Versículo 17 dice, capítulo 17, versículo 1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Hay un clamor de David. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Lo primero que está haciendo David es llevando este momento en oración. Este es un clamor que David está haciendo porque su vida está en peligro, porque está pasando una situación muy difícil, y lo que está haciendo David es orar. Lo decía en un principio, nosotros deberíamos de entender que lo primero que tengo que hacer ante una situación debe ser la oración. A veces lo dejamos al final. A veces decimos, pues ya no hay nada más que hacer más que orar. Y eso es un error. La oración no debe de ser algo que quede para el final, sino tiene que ser algo principal. Y David está diciéndole a Dios: está atento a mi oración, escucha mi clamor, ¿sí? Y entonces David está pidiendo que de su presencia venga o proceda la vindicación. ¿Qué es vindicación o vindicar? Es defender, especialmente por escrito, a quien se haya injurado, calumniado injustamente. O sea, en otras palabras, lo que David está diciendo es: Dios, tú tienes que sacar de lo que están hablando mal de mí. Están hablando, están mintiendo, me están calumniando, me están diciendo cosas que no son. Si es por Saúl, Saúl le ha comentado a otra gente, y hay gente que se está uniendo para acabar a David. Si es cuando fue lo de Absalón, su hijo, Absalón también engañó al pueblo, y hay gente que se está levantando para acabar con David. Interesante que David no está buscando en sus propias fuerzas defenderse. Es algo que tengo que aprender, importante en el capítulo de hoy, cuando Dios te mete en una prueba. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Que te calumnian? ¿Que hablan mal de ti? ¿Que injurian? ¿Que mienten? Y lo más fácil es defenderte. Quizás el consejo es: tú ve y habla, y tú ve y defiéndete. Es más, dile en el nombre de Jesús, cállate, ¿verdad? Algo así. Pero la Biblia me enseña que David no está buscando él defenderse. Lo que David está buscando, que Dios sea el que le ayude en la situación en la cual está metido. Viendo el capítulo anterior, porque Dios tiene un propósito, o porque Dios lo ha metido ahí con un propósito. Y David no está buscando que él defenderse, sino que David está diciendo: tú tienes que hacerlo. Quizás para David podía ser fácil decir: a ver, tranquilo Saúl, a ver, ven Samuel, ¿qué dijo Jehová? ¿Qué dijo Dios? A ver, que todo el pueblo escucha, y yo vengo a defender lo que Dios me ha dado. ¿Sería bueno? Sí. ¿Sería justo? Quizás sí. ¿Sería un buen consejo? Probablemente.
Pero David no está actuando en sus fuerzas. David está llevando su problema a Dios. Incluso me llama mucho la atención porque David va más allá y en su oración está buscando incluso que Dios lo examine. Mira el versículo 3. Porque Dios lo va a examinar en medio de la prueba. Dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Esto es bien interesante. ¿Cuántas veces nos han dañado, han hablado mal de nosotros, nos han querido correr del trabajo, nos han insultado, no sé, lo que sea? Y nosotros oramos, le decimos: Dios, haz justicia. Y en nuestro deseo de defender le decimos: Dios, y que lo corran de mi trabajo. A veces llegamos a decir: Dios, no quiero que, no te pido nada malo, pero llévalo a tu presencia, ¿sí? O te lo mando. No sé, diferentes maneras de poder decir a Dios. Y es que puede ser que nuestro corazón, escúchame bien, que nuestro corazón no esté íntegro al 100%. Y que nuestro corazón traiga una mala intención. Y David está siendo honesto con Dios y le dice: pues prueba mi corazón. Lo vimos la otra vez, ¿no? Que David pudo haber matado a Saúl en varias ocasiones y no lo hizo porque su corazón era íntegro. Y muchas veces no nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón. Y a veces buscamos el consejo. A ver, ¿qué piensas tú? Mira, está pasando esto y esto y esto. ¿Verdad que no estoy mal? Pues esa persona te está escuchando y a lo mejor te dice: no, no estás mal. Pero quien puede ver realmente lo que hay en tu corazón es Dios. Y el que te puede decir: eso está pasando por la actitud que tú estás tomando, es Dios. Y es ahí donde tienes que entender. David dice: tú has probado mi corazón, me has puesto a prueba. Incluso dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. En otras palabras es más, ni he hablado, ni me he quejado, ni he murmurado, ni aún con mi boca he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque quiero vivir en integridad delante de ti. La Biblia me dice que aún Jesús no abrió su boca. Y el problema es que nosotros somos muy dados a abrir. Dice Santiago que una pequeña chispa, algo tan pequeño, puede producir un gran fuego. Por eso a veces decimos: chin, ¿para qué hablaba? ¿Para qué decía? Me hubiera mordido la lengua, ¿verdad? Pero David está diciendo: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Versículo 4 dice: en cuanto a las obras humanas, o sea, en cualquier cosa que el hombre pueda hacer, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Quizás David dice: híjole, yo me pudiera defender, soy un hombre de guerra, yo sé pelear, tú me has dado esa victoria. Si pudo con Goliat, ¿a poco no podría con Saúl? No podía con un enemigo. Dice: en cuanto a obras de humanas, bueno, dice: por tu palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. En otras palabras es: por lo que tú dices en tu palabra, yo no he actuado mal. Y eso es impresionante, porque quedarnos callados es bien difícil. Y la Biblia, ¿qué te enseña? Que cuando te den en una mejilla, ¿qué pongas? Y después, ¿qué dice? Nada. Y entonces ahí sí, en el nombre de Jesús, dale. ¿Algo así te enseña? ¿Verdad que no? La Biblia me dice que aquel que te ha lastimado, te daña, tu enemigo, me dice que tú lo bendigas, que tú ores, que tú lo ayudes, que tú seas un ejemplo para su vida, para que puedas mostrar lo perfecto que es Dios a través de tu vida. Y me encanta ver a David, que David dice: yo me he guardado, ¿sí?
Incluso dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hay un examen completo en la vida de David, porque Dios probó primero su corazón y después no abrió su boca. Cuando habla de las obras de sus manos, representan las manos, y ahora dice, aún mis pies he guardado, y te pido que me ayudes para que no caiga, para que no resbale, para que yo pueda permanecer igual. Entonces lo que está diciendo David, la primera petición simplemente es, tú sé el que traigas la vindicación a mi vida. Yo no voy a pelear, yo me voy a guardar en integridad, yo voy a hacer lo que tú dices, amar, proteger, cuidar, hacer tu voluntad, y tú haz lo que tengas que hacer. Por eso la segunda petición de David ahora es protección. Dice el versículo 6, del 6 al 12 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Por eso piensan que ahora David está cercado y está rodeado. Dice, han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para acecharnos por tierra. Son como el león que desea hacer presa y como el leoncillo que está en su escondite. Pareciera que David está diciendo, nuestros enemigos nos están acechando. Está como ese león listo para lanzarse contra nosotros y dañarnos y acabar con nosotros. Y entonces le está diciendo a Dios, tú sé quién nos vas a proteger. Tú protégeme, tú guárdame, yo te oro a ti, yo te clamo a ti y yo sé que tú nos escuchas. Es más, muestra tus maravillosas misericordias en nuestras vidas. Otra vez, David no está peleando. Vuelvo a decir, David era un hombre de guerra, un hombre valiente, y puede haber reaccionado y actuado, pero David no lo hace porque está poniendo su confianza completamente en Dios y está pidiéndole que Dios sea su protección. Dice en el versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos. Interesante, ¿no? Hasta hay un canto que de repente hemos entonado en cuanto a esto. ¿A qué se refiere la niña de tus ojos? A la pupila, ¿no? Y la pupila ahí lo más, a lo mejor el ojo es algo de lo más delicado o más que nos debemos de cuidar. Entonces es como si alguien puede estar viendo la pupila tuya, ¿sí? Y de repente quiere dañarte y ¡pum!, te pica el ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Tratas de cerrar para protegerte. Algo que puede dañar es al momento de tocarte. Lo que está pidiendo David es que Dios sea su protección y pone ese ejemplo como algo tan delicado que es la pupila, que Dios lo esté guardando para que nada mal le pueda acontecer. Incluso dice ahí mismo en el versículo 8, escóndeme bajo las sombras de tus alas. Y estaba escuchando un comentario, porque quizás cuando uno escucha esto, uno puede imaginar qué ave puede ser así que nos pueda defender. No sé si un águila, o si hablamos espiritual como los ángeles, y así los querubines guardando. Pero pareciera que se refiere más quizás a una ave como una gallina, ¿no? Me llama la atención porque cuando Jesús llega a Jerusalén o sale, y Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Interesante, porque Jesús usa un animal, pues pareciera que indefenso, ¿no? Incluso cuando alguien le dice, eres una gallina, no dices, gracias, sino te sientes mal porque te están diciendo como que
Pero es increíble. ¿Han visto cómo la gallina puede defender a sus polluelos? Y quizás aunque la gallina sepa que no los va a defender, la gallina está dispuesta a morir por sus polluelos. De la misma manera, Dios nos guarda y Dios está listo para defendernos a nosotros hasta la muerte. Y fue lo que Jesús hizo. Jesús fue a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por protegernos, por darnos vida y por darnos salvación. Lo que hace David simplemente está diciéndole a Dios: tú protégeme, tú guárdame de lo que me está pasando. Y al final, versículo 13. Del 13 al final, la tercera oración, David le pide a Dios que se levante. Dice así, versículo 13: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tierra en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. De repente David lo que le está diciendo a Dios es: levántate, levántate, Señor. Si te das cuenta, otra vez David no está peleando, David no está defendiendo, sino que Dios está buscando que Dios haga su justicia. Llega un momento donde en el versículo 13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, ¿sí? Libra mi alma de los malos con tu espada. Y pareciera que David está diciendo: Dios, ellos se han levantado no solamente conmigo, sino se han levantado contra ti. Y tú eres el que nos vas a defender. Ahorita no me acuerdo cuál es la porción, pero Jesús llega a decir que cualquier cosa que le hagas a uno de sus pequeños es como si se lo hicieras a él, ¿no? Cuando alguien se levanta contra ti, tienes que entender que se lo está haciendo ¿a quién? A Dios. ¿Quién se tiene que levantar? ¿Tú o Dios? Dios. Yo no. Yo no tengo que pelear. Yo no tengo que ir a discutir. Yo no tengo que ir a reclamar. Yo no tengo que hacer nada, sino al contrario, yo le tengo que decir a Dios: levántate. Esta frase de levántate, oh Jehová, es una expresión que para nosotros quizás lo vemos normal, levántate, pero era una manera que cuando Moisés oraba, cuando iban en el desierto, ¿sí? Era una frase que decían como una actitud de que Dios actuara, y le decía a Dios: levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Era una señal o un grito de victoria, de fe y de proclamación que Dios está con ellos. Cuando David está diciendo levántate, oh Jehová, es porque David sabe que Dios está en control de todo, que Él tiene cuidado, que Él va a protegerlo, que Dios va a bendicarlo, que Dios va a hacer su perfecta voluntad. Incluso David no dice qué es lo que tiene que hacer contra el enemigo. Simplemente le dice a Dios: tú levántate y haz con ellos lo que tengas que hacer. Solamente libra mi alma. Por eso en el versículo 15 pareciera que entonces David dice: haz lo que tengas que hacer con los malos, con los mundanos, con ellos es lo que tengas que hacer, pero en cuanto a mí, dice: veré tu rostro en tu justicia. Quizás lo que David está diciendo es: haz lo que tengas que hacer, levántate, haz tu obra. Lo único que yo sé es que como yo confío en ti, tú harás tu justicia a tu manera y yo lo voy a ver. Incluso dice al final: y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y esto es bien interesante. Creo que es muy profundo, porque está hablando David de algo que va a pasar a futuro. ¿Cuándo estaremos satisfechos nosotros? ¿Cuándo estaremos contentos? Cuando nosotros seamos semejantes a nuestro Señor.
Pero no tengo que pelear, no tengo que quejarme, no tengo que discutir yo, sino tengo que hacer que Dios haga su perfecta voluntad en mi vida. Todos tenemos una esperanza, que un día le veremos a Dios tal y como Él es. Pero nuestra esperanza es que un día seremos semejantes a Él en todo. Y es ahí donde yo tengo que caminar. Es ahí donde yo tengo que seguir. Donde yo tengo que seguir esperando que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Nuestra vida tiene que seguir adelante. Vuelvo a decirte, si Dios te está metiendo en una prueba, o estás pasando una prueba, o Dios te va a meter en una prueba, tienes que entender que Dios lo hace por nuestro bien. No hay otra manera. Es increíble cómo gente llega a decir: es que desde que entré a la iglesia me ha ido peor. Hasta estoy pensando ya no ir, porque antes que no iba a la iglesia, me iba de maravilla. Pero lo vimos en salmos anteriores, ¿no? Que parecieran que eran caminos de bien, pero al final Dios va a traer su justicia. Entonces, Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca ha prometido que vivamos una vida de color de rosa. Si alguna vez te dijeron a ti: ¿tienes problemas? Ven a Cristo y se te acabaran tus problemas, quiero decirte que te mintieron. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo y se acabarán tus problemas económicos, quiero decirte que te mintieron. Porque las palabras de Jesús fueron estas: en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Dios nos dijo que cuando pasáramos por las aguas y cuando pasáramos por el fuego, ni nos vamos a ahogar, ni nos vamos a quemar, porque Él está con nosotros. Pero nunca dijo: no vas a pasar por el agua, y nunca dijo: no vas a pasar por el fuego. La prueba, la tribulación es necesaria para nuestra vida. Son tribulaciones momentáneas, pero que tienen una recompensa para nosotros cuando nosotros despertemos a la semejanza de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Simplemente es agradecerle a Dios porque te está metiendo o estás pasando una prueba, sabiendo que Dios está contigo. Y si en tu trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, en la familia, no sé, te han estado insultando, mintiendo, tratando de correrte, de sacarte, ¿qué tengo que hacer? Simplemente confiar en Dios. Otra vez, cuando yo entiendo que Dios es el Señor de mi vida y Él tiene el control de mi vida, tengo que aprender a descansar. ¿De qué? De que yo estoy en ese trabajo, ¿gracias a quién? ¿Cuándo me van a correr o cuándo voy a dejar de trabajar ahí? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Entonces, si mañana llegas a tu trabajo y te corre, no me echen a mí la culpa, ¿verdad? No, ¿yo qué? ¿Qué vamos a decir? ¿Para qué iba a la iglesia y escuchaba ese mensaje? No, simplemente decir: gracias, Dios, porque yo sé que siempre tienes algo mejor para mí. Todo lo que tú haces es de bien. Todo es de bien. Leíamos en el primer versículo, versículo 2 del capítulo 16 que leímos: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y dijimos: no hay para mí bien fuera de ti. No hay lugar, no hay manera que podamos encontrar bien fuera de Dios. Pero duele la prueba, sí. Pero es difícil, sí. Pero la bendición más grande que tenemos es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin